Son dos de nuestras mayores joyas ferroviarias y se han conocido nuevos detalles de los avances de sus reformas. Las estaciones del norte de Valencia y Francia de Barcelona se ponen guapas con novedades e imágenes de las labores para poner al día dos de las estaciones más monumentales y bonitas de nuestro país. La de Francia de Barcelona básicamente con la reforma de su deteriorada cubierta y los avances cada vez más patentes en la Nord de Valencia, aquí más integral y donde se han dado pasos muy importantes también en su cubierta. Dos edificios que acogen trenes y viajeros a la par que estas obras, que las pondrán al día y dejarán atrás años de un preocupante deterioro. Comenzamos por la de Barcelona y su mítica cubierta, que tras presentar durante años un aspecto cada vez más preocupante, ultima sus obras para recuperar su esplendor, cerca ya de estrenar la reforma de su emblemática cubierta, cuyos trabajos están en un 95% completados a la espera de poder terminarse en verano. Unos trabajos que desde Adif destacan como un triple reto técnico y de planificación por tratarse de una estructura histórica, por su mítico diseño en curva, su dimensión y su altura, y además por realizar estas obras manteniendo la estación en servicio, una marquesina de casi 23.800 metros cuadrados de superficie y que con su rehabilitación, aseguran, se garantiza preservar y poner en valor este patrimonio histórico, con la idea de mejorar el confort de los viajeros de la estación. Trabajos que han tenido un presupuesto de 4,4 millones de euros, aunque por diversos problemas y contratiempos ha acabado costando 5,5 millones. Además, gracias a unas grabaciones a vista de dron por parte del Periódico de Cataluña, hemos podido comprobar cómo está quedando y cuál será su imagen final tras varios años de deterioro y dando una imagen incluso alarmante. Una estación que, a pesar de haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años, mantiene un uso considerable, pasando por ella unos 2,3 millones de viajeros y unos 71.000 trenes al año, aunque quizá lo que más ha ido ganando con el paso del tiempo y por su bajo uso es como plató de televisión para todo tipo de programas, anuncios, series o películas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a la estación del Nord de Valencia, lleva más de 2 años desde que comenzaran sus obras de reforma integral, con andamiajes, obreros y maquinaria para recuperar el esplendor de un edificio que forma parte de la monumentalidad de la capital del Turia y que te enseñé al detalle en otro vídeo del canal, y donde se ha conocido que la nueva cubierta de placas de zinc empieza a estar a la vista con los primeros trabajos para su instalación tras no pocos meses de trabajos en esta mítica cubierta. Tras finalizar la primera fase de restauración de la estructura metálica, desde hace varias semanas se está colocando la última capa de la cubierta, las placas de zinc en forma de escama de pez, sobre el tablero de madera y lámina impermeable, un material resistente y flexible y donde el avance de los trabajos deja ver con más claridad cómo será el renovado aspecto exterior de esta cubierta de estilo modernista que recupera su imagen original y aire afrancesado, y donde a pesar de ciertas dudas parece que lucirá espectacular y devolverá su esplendor a un edificio que, recordemos, goza de la máxima protección al ser declarada bien de interés cultural. La marquesina anterior tenía placas de amianto de alta toxicidad que fueron retiradas en un complicado proceso en agosto del año pasado, dejando al desnudo la estructura metálica de la estación, estructura que tiene 200 metros de longitud, 45 de ancho y ocupa una superficie de unos 9.000 metros cuadrados, y que llevó a instalar grandes plásticos en la techumbre para evitar daños y molestias por la lluvia, obligando a instalar un complejo andamio móvil para poder trabajar en las alturas sin que la actividad de los trenes se viera afectada. Unas obras de restauración que acomete Adif con una inversión de 17,7 millones de euros y donde está previsto que se acabe a finales de este año.
Esta primera fase de acabado de la cubierta irá rematada por un lucernario que permitirá la entrada de luz natural a la estación, donde en breve comenzará la instalación de la cubierta transparente de policarbonato que recuperará la iluminación natural original del interior. Está previsto que los trabajos de cubierta se prolonguen durante los próximos 4 meses, tras los cuales, si todo va bien, en diciembre se podrían empezar a desmontar los andamios interiores en la zona de vestíbulo correspondiente a esta primera fase. Una estación que está viendo como en su interior, pero también en su entorno, se acometen varias obras, como las de la calle Alicante, que permitirá conectar las estaciones del metro de la calle Alicante con Xàtiva y facilitar a los pasajeros los transbordos de la línea 10 del tranvía con las líneas 3, 5 y 9 del metro, con un pasaje peatonal subterráneo que está previsto se finalice antes de acabar el año. En cuanto a las obras de remodelación global de la Estación del Norte valenciana, se esperan terminar en 2026, preparándose así para el futuro, ya que recordemos se sigue avanzando en el proyecto de la nueva estación central, que además del servicio ferroviario introducirá otros usos como comercial, de restauración, administrativo y oficinas, aparcamientos y hotelero, e incluye un estudio de nuevos usos del edificio histórico, y donde el consultor deberá analizar el futuro de la estación histórica de Valencia Nord en relación a la nueva estación Valencia Central, llevando a cabo todas aquellas actuaciones para dejar el edificio en condiciones que permitan, en su caso, su adaptación a nuevos usos o a cualquier otra configuración funcional que resulte de los trabajos objeto del contrato, algo que está por ver tras el nuevo proyecto aún en sus primeras fases y que se irá conociendo próximamente y del que estaremos muy atentos. Dos edificios emblemáticos que van dejando atrás un periodo de semiabandono o dejadez que empezaba a ser preocupante y que ahora recuperarán su esplendor de antaño. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.